Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Vamos a abordar, como de costumbre, temas importantes, trascendentes. El de hoy en particular, y en este primer segmento del programa, realmente nos va a llamar la atención a todos y realmente, y valga la redundancia del término, nos va a demostrar cómo nuestros profesionales alcanzan objetivos realmente trascendentes para la gente, para el bienestar, en última instancia, de la gente, sobre todo cuando son atacados por enfermedades muy especiales. En este caso está con nosotros el jefe de la unidad de neurocirugía funcional del Hospital Nacional Gervasio Posada, Alejandro Posadas, el doctor Sergio Pampín, y vamos a hablar de un tratamiento quirúrgico del Parkinson. Pero para ello me gustaría hablar un poco, muy poco, porque es bastante, realmente extenso el currículum del doctor. Tiene la maestría en neurocirugía pediátrica y además es especialista en neurocirugía, independientemente de ser vicepresidente de la Fundación Alejandro Posadas, y miembro titular de la Asociación Argentina de Neurocirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante que esté con nosotros. Gracias por venir, doctor. No, gracias a usted, doctor Sokol, por la invitación. Estamos hablando de la neurocirugía y estamos hablando del tratamiento quirúrgico de un mal, efectivamente, que a simple vista genera esa impresión tan particular para la gente y para el mismo paciente, que es el Parkinson. Ustedes han alcanzado a hacer un recurso paliativo que ahora me va a explicar un poco. Primero, los alcances y el desarrollo del Parkinson, cuáles son las características fundamentales, a pesar de que la gente más o menos los conoce, me gustaría que usted lo explicite y por qué se llega a este tipo de cirugía. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva, que está caracterizada por una tríada sintomática que es la rigidez, el temblor y la bradicinesia, que es la dificultad de movimientos, y aparte vinculada a trastornos de postura. El problema es que cuando nosotros, los neurólogos, neurocirujanos, vemos al paciente que ingresa con ese tipo de sintomatología, la enfermedad ya empezó hace muchos años antes, porque esos son los síntomas motores. Hay síntomas que denominamos no motores de la enfermedad, tales como la constipación, tales como trastornos del sueño, como la depresión, como trastornos del olfato, que se presentan hasta 10 años antes. O sea, lamentablemente cuando nosotros tomamos al paciente, ya la enfermedad está muy avanzada. La enfermedad se caracteriza por la pérdida de las neuronas estriadas medias, de un núcleo que es una conglomeración de neuronas que se encuentra en el interior del cerebro, en la profundidad, que funciona en lo que es la cadena de control de movimientos, y eso produce una pérdida de un neurotransmisor que se llama la dopamina. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros diagnosticamos al paciente, ya el paciente tiene solamente el 20% de las reservas de dopamina para poder seguir peleando la enfermedad. O sea, ya hay un 80% de pérdida de esas células que producen dopamina en el núcleo. Ahora, una vez que ustedes, antes de intervenir, es decir, el tratamiento farmacológico, ¿se ha parado por alguna circunstancia o porque ya no está dando los resultados que ustedes esperan? Entonces ahí aconsejan este tipo de cirugía. Así es, el tratamiento en primera instancia es la instalación de un tratamiento farmacológico que se basa en varias etapas y en varios fármacos que pueden ser combinados. Pueden pasar dos cosas, o bien que la enfermedad, que continúa y avanza a medida que va progresando, necesita más carga de droga y eso puede producir una toxicidad por la cual hay que suspender el tratamiento, o bien que en un determinado momento las drogas que le estamos administrando al paciente no sean suficientes para paliar los síntomas que tiene. Una pregunta antes de seguir avanzando. ¿No pueden ser simultáneos este tipo de trabajos? O sea, la parte farmacológica y operación al mismo tiempo. En realidad... ¿O son una como...? No, en realidad cuando, como le decía, cuando falla el tratamiento farmacológico, se instaura el tratamiento quirúrgico, pero el paciente nunca deja de tomar medicación. Con el tratamiento quirúrgico podemos, en algunos casos, depende del blanco
del núcleo cerebral que nosotros usemos según la sintomatología del paciente, disminuir hasta un 50% la dosis de fármacos que toma. Correcto. Y en algunos otros blancos mejoramos ostensiblemente el síntoma, pero no podemos disminuir la carga de droga. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de la operación? Bueno, obviamente los efectos para lo que es el Parkinson específicamente se ven en la misma operación. Ya en el acto quirúrgico vemos la mejoría del paciente, una mejoría ostensible. En el caso que depende del tipo de sintomatología. Yo cuando comencé le dije que esto era una tríada sintomática. El paciente puede tener los 3, 4 síntomas o uno solo de ellos, o uno ser preponderante sobre los otros. Entonces hay que ver cuál es el síntoma que le molesta al paciente para elegir el blanco adecuado para ir a tratar ese síntoma. Entonces, dependiendo del blanco que se trata, va a tener un impacto diferente en la sintomatología. Pero generalmente lo que vemos en la cirugía es una mejoría ostensible de la sintomatología en cuestión en el mismo acto operatorio. Dos preguntas que tienen relación entre sí. Una es, ¿es invasiva la operación y cuánto tiempo de recuperación? La cirugía es mínimamente invasiva. O sea, la cirugía se realiza por un pequeño orificio de trépano, una incisión frontal de 3 centímetros, con un pequeño orificio de trépanos de 14 milímetros, y por ahí se realiza todo el tratamiento. Es un tratamiento muy complejo que lleva varios pasos. Una operación que también es compleja, en la cual pueden utilizarse diferentes tipos de equipamiento. Y la recuperación del paciente es muy rápida, tanto así que muy probablemente a las 48 horas ya esté en su casa. ¿Qué tipo de, dónde está aconsejado? Es decir, ¿existe una edad determinada o a cualquier paciente y de cualquier edad se puede realizar este tipo de...? Es una muy buena pregunta porque eso va variando permanentemente. Cuando empezamos con esto, allá por los años 90, al principio de los 90, obviamente había una edad límite, que eran los 70 años. Hoy por hoy la edad se ha corrido y lo que depende más que nada es la condición clínico-neurológica del paciente y no un límite de edad arbitrario. Entonces se analiza caso por caso y según, digamos, las características del paciente se le puede proponer o no una cirugía. Puede haber un señor de 50 años que esté muy mal y no sea candidato quirúrgico, y un señor de 80 que esté muy bien y sea candidato quirúrgico. Ahora, teniendo en cuenta que es una enfermedad irreversible, ¿cuáles son las características en cuanto a el tiempo? ¿En cuánto tiempo comienza nuevamente el agravamiento efecto de la enfermedad? Eso va a depender de la agresividad de que es idiosincrática a cada paciente. Hay gente que comienza con la enfermedad y a los 25 años sigue tomando sus pastillas y está perfectamente bien. Y hay personas que a los 5 años ya tienen síntomas graves que necesitan una cirugía. Posteriormente a la cirugía va a depender de esa agresividad, el hecho o el tiempo de reinstalación sintomática, y eso, bueno, obviamente, como les decía recién, depende de cada persona. Ahora, a propósito de esto, entonces, la pregunta obligada es, dado el hecho de la enfermedad, dado el hecho de la cirugía, dado el resultado de la cirugía, que, de acuerdo a lo que usted me acaba de decir, se notan los efectos casi en forma inmediata, en cuanto a la posibilidad del reagravamiento por el transcurso del tiempo, por una serie de circunstancias que usted acaba de explicar, ¿hay un tiempo para volver a hacer la operación? ¿Se puede hacer la operación? ¿Y cuántas operaciones se pueden hacer sin afectar al individuo? Bien, eso depende de la sintomatología que emerja posteriormente en el paciente. Entonces ahí vamos a ver si tenemos posibilidad o no de realizar otro procedimiento, pero la posibilidad de un nuevo procedimiento es absolutamente concreta. Es más, hay pacientes que hemos operado 2 y hasta 3 veces, pero no son la mayoría de los casos. Generalmente, con una sola cirugía, la gran parte de los pacientes puede seguir su vida y mejorar su calidad de vida. ¿Tienen experiencia de cuánto tiempo les ha durado este efecto paliativo, este efecto de mejoramiento del aspecto? Es en relativo, pero generalmente va entre los 3 a 15 años.
Qué bien. Por eso le decía que eso depende de la agresividad de la enfermedad en cada paciente. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Es decir, ¿cómo se están manejando? Porque aparentemente lo están haciendo solamente en el Posadas o están trasladándolo a otros sanatorios o entidades que puedan realizarlo. A ver, esta es una cirugía que se practicaba en el medio privado, en el cual hay pocos centros en el país, muy pocos, que hacen este tipo de cirugía, y lo único que hicimos nosotros como mérito es haberlo trasladado al sistema público. Es el único hospital en la Argentina que tiene un equipo multidisciplinario para tratar la enfermedad, y creo, por lo que estamos viendo, que también debe ser uno de los pocos en América Latina, dado la enorme cantidad de consultas del extranjero que tenemos. Ahora, me obliga a hacerle la pregunta, ¿cómo está este tipo de operaciones en el mundo? Me habla de Latinoamérica, que está recibiendo, pero en el mundo... Bien, muy bien. Es otra buena pregunta. Tenemos que dividir los países del primer mundo, donde este procedimiento está absolutamente garantizado por las coberturas sociales, en el cual los pacientes tienen acceso ilimitado a este tipo de operaciones. Después hay países que podríamos llamar emergentes, donde hay nivel tecnológico. En la Argentina nosotros consideramos que, en términos generales, para acceder a esta cirugía, únicamente el 50% de las personas pueden acceder rápidamente a este tipo de cirugía en el medio privado, lo cual excluye a unas 20 millones de personas. Y en el resto del mundo, bueno, obviamente hay una enorme carencia de este tipo de procedimientos. Son procedimientos vinculados a alta tecnología médica. Claro, el tema da como para muchas preguntas. ¿Se tiene idea o una estadística de la gente afectada por esta enfermedad? ¿Y cuál es, dentro de esa estadística, otra estadística que dice cuántos tienen que ser operados o cuántos pueden ser operados? Bien, sí, perfectamente. Si bien en la Argentina no existen registros propios, estamos recién elaborando el primer registro en el cual se está trabajando para ver cuál es nuestra real población de pacientes con la enfermedad. En el mundo podríamos decir que hay dos poblaciones, una población que va desde los 40 a los 60 años, en el cual tiene una afectación de un 7 por 100.000, posterior en los pacientes o la población de más de 65 años sube hasta, en algunas cifras, un 45 por 100.000. En la Argentina consideramos que tenemos entre 80 a 140.000 pacientes afectados, y de esos entre un 10 a un 20% son refractarios. Quiere decir que tenemos una población aproximadamente de 20.000 pacientes pasibles de cirugía. A esto usted le tiene que agregar que para el año 2035 consideramos que esa cifra va a aumentar al doble. Teniendo en cuenta la cantidad de gente que realiza esta cirugía y la cantidad de centros públicos que la pueden hacer, realmente estamos en un problema importante. Serio. Ahora, tengo una pregunta que me quedó pendiente cuando usted tuvo el análisis, cuando le hice la pregunta del mundo, me dijo que están cubiertos. ¿Quiere decir que en nuestro país no está cubierto privadamente? Sí, pero hay que ver también, y este es un tema difícil, los tiempos de entrega de materiales. Hay, coberturas que los entregan rápidamente y otras coberturas que no. Y cuando uno tiene un paciente para operarlo, lo tiene para operar ahora, no sirve de nada operarlo dentro de 9 meses o un año. La condición varía drásticamente. Entonces, nosotros consideramos que esos pacientes son los pacientes que no están cubiertos, aunque tengan una cobertura relativa. ¿Entiendes? Es una contradicción que por un lado, desde el punto de vista estrictamente económico, las obras sociales o las prepagas tienen la posibilidad de aumentar permanentemente sin problemas lo que tiene que pagar cada contribuyente en esa obra social. Pero no se estoquean en última instancia para este determinado tipo de operaciones, porque si la operación se tiene que realizar y tiene que tener los elementos, muchos no lo tienen que recurrir a que los envíen para que ustedes puedan tener los elementos necesarios. O sea, esos tiempos realmente son
muy, muy problemáticos. Sí, porque, bueno, usted tiene que considerar, doctor, que esta cirugía puede realizarse de dos maneras. O bien se hacen procedimientos ablativos, que son por radiofrecuencia, que son menos onerosos, o bien se implantan equipos que se llaman equipos de estimulación cerebral profunda. Estos equipos son sumamente costosos. Acá en la Argentina tienen un valor mucho mayor a los que tienen en el resto del mundo, o en el primer mundo, y rondan entre los 35 a 60 mil dólares. Entonces, también es comprensible para determinados prestadores que esos precios sean elevados y sea difícil autorizar este tipo de prestaciones. Doctor, le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido y estamos abiertos a cualquier inquietud que tengan como para seguir manifestándola a nuestros amigos, ¿ok? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un gusto. No se vayan, que tenemos otro tema importante para compartir con ustedes. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento.